Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, y voy a leer para ustedes del versículo 1 hasta el versículo 7. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7. Leo para usted la palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que compite como atleta no es coronado, sino compite legítimamente. El labrador, para recibir los frutos, es necesario que trabaje primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Continuamos con nuestra serie de predicaciones expositivas y consecutivas, ahora en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y es una serie que hemos titulado Los pastores de la nueva humanidad. Hoy nos corresponde la segunda carta de esa misma serie, Los pastores de la nueva humanidad. Y estuvimos viendo en las predicaciones anteriores cómo el énfasis del capítulo 1 es retener las sanas palabras o la sana doctrina. Y eso lo encontramos en el versículo 13 del capítulo 1. Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y para apoyar su argumento acerca de retener fielmente la sana doctrina, lo que hizo el apóstol Pablo en el capítulo 1 fue dar 3 ejemplos. El primer ejemplo fue el de Loida y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo. Fueron 2 mujeres que escucharon el evangelio de Cristo por boca del apóstol Pablo en su primer viaje misionero, recibieron ese evangelio y se convirtieron en testigos de ese mensaje. Ahora estas 2 mujeres fueron esforzadas, fueron valientes, mujeres que no se avergonzaron del evangelio, y el apóstol Pablo las presenta como un ejemplo de aquellas mujeres que retienen fielmente la doctrina. Oh Timoteo, no te olvides que tu abuela y tu madre no se avergonzaron del evangelio. Pero luego Pablo mismo se pone de ejemplo. Él es ejemplo para Timoteo de aquel que no se avergüenza del testimonio que ha recibido por parte del Señor Jesucristo. El mismo Pablo está experimentando su segundo encarcelamiento en la ciudad de Roma, y podríamos decir su encarcelamiento final. Él está a punto de terminar su carrera. Él es ejemplo para Timoteo de aquel que retiene fielmente, cueste lo que cueste, el mensaje del evangelio de Cristo. Pero como si fuera poco, no solamente el ejemplo de Loida, el ejemplo de Eunice, el ejemplo de Pablo, sino que también está el ejemplo de un ayudante de Pablo, Onesíforo. Este hombre lo conocemos por su valentía. Es aquel hombre que estuvo con Pablo hasta el último momento, después de que sus mejores hombres le han abandonado. Figelo y Hermógenes no estuvieron ahí, pero Onesíforo estuvo con Pablo, no avergonzándose del evangelio ni de las cadenas que Pablo estaba sufriendo en Roma. 3 ejemplos. 3 ejemplos para un joven ministro: el ejemplo de su abuela y su madre, el ejemplo del mismo Pablo y el ejemplo de Onesíforo. 3 ejemplos de personas que han retenido fielmente el mensaje del evangelio con todo su corazón. Como lo dice el versículo 14 del capítulo 1, han guardado el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Pero continúa avanzando Pablo con su argumentación en la segunda carta. Si el tema principal de esta segunda carta es la administración de la sana doctrina, recuerden que el tema principal de la primera carta fue la administración de la iglesia local. Ahora Timoteo debe entender la importancia de administrar bien la sana doctrina. Entonces para eso hay que retenerla, capítulo 1, pero también hay que enseñarla, capítulo 2.
Y ese es el énfasis de nuestro capítulo 2 que hoy vamos a iniciar. La enseñanza de la sana doctrina. Es por eso que el encargo del versículo 2 consiste en que hombres fieles e idóneos enseñen a otros, para que estos otros reciban como buen depósito ese mensaje y enseñen a otros. Así que el énfasis, sin duda alguna, en el capítulo 2 es la enseñanza de la sana doctrina. Y esto se da a través de un encargo. Y es por eso que he titulado el sermón de esta mañana, Un encargo para hombres confiables. Un encargo para hombres confiables. Ese es el título de nuestro sermón hoy. Un encargo para hombres confiables. Y ese encargo tiene 4 aspectos. Podríamos decir, hay 4 cosas que definen el encargo en nuestro pasaje. Número 1, ese encargo tiene un llamado. Hay un llamado urgente que Pablo le hace a Timoteo en el encargo. Ese encargo tiene unas características y las vamos a ver en el versículo 2. ¿En qué consisten las características del encargo? Número 3, ese encargo tiene unas implicaciones. Vamos a decirlo así, el costo del encargo. El precio que hay que pagar para ser fieles al enseñar y para encargar a otros hombres en este mismo ministerio. Hay unas implicaciones. Y número 4, la consideración personal del encargo. El encargo tiene un llamado. El encargo tiene unas características. El encargo tiene unas implicaciones. Pero el encargo en el versículo 7 tiene una consideración personal muy importante, no solamente para Timoteo, no solamente para los pastores a lo largo de la historia del cristianismo, sino para cada uno de los creyentes. Veamos en primer lugar el llamado. El llamado urgente que posee este cargo. Miren conmigo el versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La antesala de este encargo es que Timoteo es responsable de esforzarse en una cosa, según Pablo. En lo que él se debe esforzar es en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero si hemos entendido la gracia como el obrar soberano de Dios, ¿cuál es la relación entre el esfuerzo de Timoteo y el obrar soberano de Dios? Entendemos, Dios es soberano, Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y porque quiere. Pero el hombre es responsable. El ministro del evangelio es responsable para hacer uso de los medios de gracia que ha recibido de parte de Dios para crecer en santidad. Ahí viene el esfuerzo de Timoteo. Es un ministro joven. Ya Pablo lo ha exhortado a seguir con valentía en la primera carta. Ya le recordó en el versículo 6 que él fue ordenado públicamente y que Pablo mismo le impuso las manos. Esta es una confirmación pública de que este muchacho ha sido llamado por el Señor. Así que Timoteo no puede tener espíritu de cobardía. Timoteo, debes entender que en ti está el espíritu de poder. Bueno, es ese mismo poder de Hechos capítulo 1 versículo 8, pero me seréis testigos. ¿Se acuerdan ese texto? Pero me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, donde en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, cuando haya venido el poder del Espíritu Santo. Timoteo tiene el poder del Espíritu Santo para esforzarse en el llamado que le ha sido encomendado por parte de Cristo. Ahora miren conmigo el versículo 8 del capítulo 1. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, esa es la labor de Timoteo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones del evangelio según el poder de Dios. Ya haces parte del equipo, Timoteo. Tu llamado no es un llamado de hombres, es un llamado sobrenatural. El Dios soberano decidió llamarte para este día. Así que debes esforzarte en la gracia. ¿En cuál gracia? En la gracia del llamado que Timoteo recibió por parte de Cristo. Miren conmigo el versículo 9 del capítulo 1. Quien nos salvó, ese mismo Cristo,
y llamó con llamamiento santo. No es cualquier llamamiento, es un llamamiento especial que inmediatamente te separa del mundo, no conforme a nuestras obras, el actuar soberano de Dios, sino según su propósito. Ahora escuche con atención. ¿Y qué? Y gracia. Sin duda, el llamado que Timoteo recibió fue por gracia. ¿Qué mérito tenía Timoteo para ser ministro del Evangelio? ¿Cuál era su mérito? ¿Qué fue lo mucho que él hizo para ganar este privilegio? No, absolutamente nada. En él no había ningún mérito, pero Cristo mismo quiso llamarlo soberanamente. Ahora Timoteo debe esforzarse en el ministerio que ha recibido por gracia, que es en Cristo Jesús. Debe esforzarse. Así que este encargo como antesala trae consigo un esfuerzo. Hay que esforzarse. El llamado al ministerio no es para personas perezosas, no es para personas ociosas. El llamado al ministerio es para personas esforzadas. Esa es la antesala del encargo, y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado: las características del encargo. Versículo 2. Una vez conocemos el llamado a esforzarse en la gracia, ahora Timoteo debe entender en qué consiste el encargo, cuáles son sus características. Versículo 2. Y lo que has oído de mí, ese es Pablo, entre muchos testigos, Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y por lo menos vemos tres características del encargo. Por favor, tres características. La primera característica es el contenido del encargo. ¿En qué consiste el encargo que se le ha encomendado a Timoteo, pero que ahora Timoteo debe delegar también a otros? Consiste en lo que él ha oído de Pablo entre muchos testigos. ¿Y qué es lo que Timoteo ha escuchado del apóstol Pablo? Miren conmigo el versículo 10 del capítulo 1. Pero ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador, que es la gracia de nuestro Dios, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, de la cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. El mensaje de Pablo consiste en quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho por su pueblo. ¿Quién es Cristo? Cristología. Lo que Cristo ha hecho por su pueblo, soteriología. En eso consiste el mensaje de Pablo. El mensaje del Evangelio consiste en quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho por su pueblo. Claro, Timoteo conoció al apóstol Pablo quizá en el primer viaje misionero. Ahí escuchó el Evangelio, fue reforzado por las palabras de su abuela, por las palabras de su madre. El Señor lo convierte soberanamente, y en el segundo viaje misionero de Pablo otra vez se encuentra con Timoteo y ahora hace parte de su equipo misional. Mira el cambio en el corazón de este joven que ha hecho el poder de Dios en su vida, quebrantado su alma. Ese evangelio que él escuchó de Pablo, que él escuchó de Loida, que él escuchó de Eunice, ese mismo evangelio es que Timoteo debe encargar a los hombres. Es el mismo evangelio. ¿Sabe a dónde está apuntando el apóstol Pablo? A la fidelidad. De entrada, el contenido del encargo le exige a Timoteo fidelidad. Timoteo debe ser fiel para retener lo que ha escuchado del apóstol Pablo. Debe ser fiel para guardarlo, debe ser fiel para enseñarlo. Él debe ser fiel. Y saben, hermanos, una de las cosas que ha hecho la filosofía actual y las consecuencias de todas estas ideologías posmodernas es ir en detrimento de la fidelidad. La fidelidad. O sea, ¿qué tan importante es que seamos personas fieles en todas las cosas? O sea, ¿qué tan importante es, partiendo de nuestra fidelidad con el Señor, de nuestra fidelidad con nuestra esposa o esposo, con nuestros hijos, con los padres, con la iglesia local? O sea, ¿qué tan importante es ser personas fieles? Pero sabe, el mundo ataca la fidelidad. Cuanto más infiel o cuanto más infiel sea la persona, es como si fuese más valiente. Pero la virtud aquí, clave para Timoteo, es que él debe ser fiel.
Él debe ser un hombre fiel. Él ha recibido con fidelidad el evangelio, debe retenerlo con fidelidad, debe guardarlo como un buen depósito, pero debe enseñarlo con fidelidad. Él debe ser fiel. Ese es el contenido del encargo. El evangelio, segunda característica, los delegados del encargo. Los delegados del encargo. Las personas a las cuales Timoteo va a hacerle entrega este precioso encargo. Miren estas personas. Esto encarga a hombres, y aquí hay dos virtudes. Hombres de cualquier manera, ¿verdad? Cualquier tipo de hombres. El primero que aparezca, el que más dinero tiene, no, el más elocuente, el más carismático, ese es. Hombres fieles. Hombres fieles. Y no solamente hombres fieles, sino que sean idóneos para enseñar. Miren estas dos características de los delegados, dos cualidades de los delegados a quienes se les entrega el encargo. Deben ser hombres fieles y deben ser hombres idóneos. Ahora, la fidelidad en nuestro pasaje está apuntando a la fe. Ser fiel en nuestro texto es tener verdadera fe en Cristo, y esa fe debe ser coherente. Es decir, Pablo apunta al carácter de estos hombres. La fidelidad describe el carácter de los hombres que reciben el encargo. Así que ya tenemos una primera C, la C de carácter. Pero no es lo único que se necesita para que estos delegados sean aprobados. Deben ser idóneos, y la idoneidad está apuntando a los dones que han recibido por parte del Señor. Es decir, deben ser personas competentes para el llamado. Ahí hay una segunda C, C de carácter más C de competencia. Pero ¿sabe una cosa? Cuando estudiamos la primera carta del apóstol Pablo y vimos los requisitos del pastor y los requisitos de los diáconos, había una frase muy importante que decía: pero estos deben ser puestos a prueba primero. ¿Saben por qué? Porque el carácter y la competencia se prueban en el tiempo. C más C sobre T, tiempo. Eso es una fórmula. C de carácter más C de competencia probado en el tiempo, y eso desde luego da un resultado igual: confiabilidad. Lo que Pablo quiere que Timoteo entienda es que él debe ser un hombre confiable, y que las personas las cuales le van a recibir el encargo deben ser hombres igualmente confiables. Y la pregunta aquí es: ¿cuántos de nosotros somos hombres y mujeres confiables? Y ya entendemos por nuestro pasaje lo que implica la confiabilidad. Carácter más competencia, probado en el tiempo. Timoteo, debes entender que esto no se trata solamente de la persona que dice: bueno, pues yo me esfuerzo en crecer en santidad, pero nadie me entiende cuando yo predico. Bueno, muy bien que crezcas en santidad, ese es el llamado que el Señor ha hecho. Quizá tienes el carácter, amigo, pero no tienes la competencia. Sirve al Señor conforme al don que el Señor te dio. Pero quizá otro se puede levantar y dice: pero no, a mí me va muy bien enseñando. Cuando yo enseño se multiplican las personas que me escuchan, tengo muchos seguidores. Pero quizá no tienes el carácter. Quizá no tienes el carácter, puedes tener el don. Y es más, el Señor soberanamente puede usarte, pero eso va a traer consecuencias, porque tu obra será quemada. Tu obra será quemada. De eso habla Pablo en su carta a los Corintios. Cómo la obra de muchos será quemada. ¿Sabe por qué? Porque quizá tuvieron la competencia o el don, pero no tuvieron el carácter. Son las dos cosas. Las dos cosas son necesarias dentro del encargo. Hombres que primero son para luego hacer. Es decir, primero debo ser para luego hacer.
Pero las dos cosas son importantes: hombres de carácter, hombres competentes, probados en el tiempo, da como resultado personas confiables. Esas son las personas que Timoteo necesita. Bueno, Timoteo debe ser uno de ellos. Es por eso que en la primera carta Pablo una y otra vez anima a Timoteo a ser ¿qué? Ejemplo. ¿Recuerdan ese llamado que le hace? En el capítulo 4, versículo 12: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Esto no es otra cosa que el carácter, la integridad, la virtud, la santificación, la piedad. Pero ¿saben qué? Pablo también le dice a Timoteo que se debe ocupar en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. En otras palabras, en él hay un don, en él está la competencia para desarrollar el ministerio por el cual ha sido llamado en Cristo. Pero debió ser probado en el tiempo. Timoteo debe ser un hombre confiable, y aquellos que reciben el encargo deben ser hombres confiables. Credibilidad, confiabilidad. Y yo espero que esta fórmula no se le olvide: C más C sobre T igual C. Carácter más competencia sobre el tiempo debe dar hermanos y hermanas confiables. Por eso en esta carrera hacia el ministerio hay que tener mucha paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Y saben una cosa, sobre todo el ministro joven es muy impaciente. El ministro joven quiere ver resultados ya. Y uno de los primeros desafíos es tratar de entender a los ministros que han avanzado en edad y que dicen: podemos esperar. Hay que esperar un poco más. Bueno, Timoteo quizás estaba viviendo algo similar. Pablo identifica que él está viviendo algo similar. Es una gran enseñanza. Ahora, la tercera característica de ese encargo es el propósito. Miren la última parte del versículo 2. Estos hombres deben ser fieles, deben ser idóneos, propósito, para enseñar también a otros. Para enseñar también a otros. El propósito es que no se deje de enseñar la palabra del Señor. Pablo está encarcelado, pero Pablo, en el lugar donde se encuentra, sigue predicando la palabra del Señor. Timoteo es libre, él debe seguir predicando la palabra del Señor. Y cuando Timoteo no esté, cuando Pablo no esté, ¿quiénes quedarán a cargo de la enseñanza? Bueno, esa es la preocupación. Esta es una preocupación santa. Debe haber un relevo generacional. Deben haber hombres que reciban el buen depósito de la enseñanza, la retengan y la enseñen con fidelidad y competencia. Relevo generacional. El propósito del encargo es que la enseñanza continúe hasta que el Señor venga. Y es por eso, hermanos, la gratitud que debemos tener nosotros de saber que cada semana tenemos quien predique el evangelio del Señor. Amén. ¿Saben una cosa? Cuando a veces estamos organizando los predicadores en los diferentes lugares, hay momentos de angustia, donde de repente un pastor nos llama un viernes y nos dice: pastores, ayúdenos, no tengo quien predique, estoy enfermo, mi esposa se enfermó, algo me ocurrió, a 2 días del domingo. Y todos comprometidos, todos con obligaciones ya. Y bueno, Señor, tú eres el que levanta obreros. Tú nos has permitido entrenar a hombres para que puedan seguir predicando el evangelio. Y les puedo decir, hermanos, con mucha gratitud, nunca nos ha faltado predicador. Nunca. Hemos enviado predicadores a todas esas iglesias. Hemos enviado predicadores. Nunca nos ha faltado un predicador. Nunca hemos dicho: no hay quien vaya. Definitivamente no hay quien vaya. Se quedó ese domingo sin prédica el pastor. No. Siempre el Señor nos ha dado la bendición de enviar a una persona a predicar. Bueno, esto es lo que Pablo quiere que Timoteo entienda, que continúe la enseñanza del evangelio. Hemos visto el llamado urgente, que sirve como de antesala a este encargo, el llamado urgente a esforzarse en la gracia. Y hemos visto las características de este encargo, por lo menos 3 características. El contenido del encargo es el evangelio, los delegados del encargo deben ser fieles e idóneos, es decir,
personas de carácter y con competencia, confiables. Y número 3, el propósito del encargo es que la enseñanza del Evangelio continúe. Ahora pasemos al tercer encabezado, las implicaciones del encargo. Este encargo no es fácil, no es fácil. Es un encargo que tiene implicaciones. Y Pablo, de una manera pedagógica, nos trae 3 ilustraciones. Y con cada una de estas ilustraciones, nosotros podemos ver las implicaciones en el ministerio. ¿Qué implica servir al Señor en el ministerio en particular? ¿Y qué implica servir al Señor en cualquier área de la iglesia en general? Las implicaciones en el servicio. Veamos la primera ilustración, versículos 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como fiel soldado de Jesucristo. Esto es una comparación, es un símil con un soldado. Ahora, las palabras de Pablo deben llevar a Timoteo a pensar que un soldado debe ser una persona esforzada, sacrificada, comprometida, abnegada y dispuesta al arduo trabajo o sufrimiento. Es decir, el ministro del Evangelio debe estar dispuesto a sufrir por el ministerio. Si quieres ser líder, debes estar dispuesto a sufrir. Debes estar dispuesto a sufrir. Eso es una implicación del liderazgo, el sufrimiento. Es una implicación del ministerio pastoral, el sufrimiento, el arduo trabajo, lo que exige el ministerio. Pero prosigue Pablo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Si él está como soldado, no puede estar como civil. Así que debe estar comprometido con la labor que su capitán le ha encomendado. Él debe estar enfocado. Así que el ministro del Evangelio debe sufrir. Debe entender que una implicación del ministerio es el arduo trabajo, pero también debe ser una persona enfocada en su trabajo. No puede estar distraído. Al distraerse, muchos pueden morir. Muchos pueden morir. Tiene que ser una persona enfocada, una persona comprometida, abnegada. Así que por lo menos hay 2 implicaciones con esta comparación. La primera es el arduo trabajo o el sufrimiento, y la segunda es el enfoque. El ministro debe estar enfocado en lo que el Señor lo ha llamado a hacer. Y no se puede dejar distraer del mundo. No se puede dejar distraer del mundo, porque entonces se desenfoca. Y eso trae consecuencias. Así que por lo menos llevamos 2 implicaciones: arduo trabajo y enfoque. Veamos la siguiente ilustración, versículo 5. Y aún también el que compite como atleta no es coronado, sino compite legítimamente. Evidentemente Timoteo entendía lo que era ser un atleta en el siglo I. Esto implicaba mucha disciplina, demasiada disciplina. De ahí que la palabra disciplina y la palabra discípulo están íntimamente relacionadas. ¿Qué es un discípulo? Aquel que sigue la disciplina de su maestro. Ese es un discípulo, el que sigue la disciplina de su maestro. Así que en esta segunda ilustración, una implicación que se suma más para el ministerio es la disciplina. El ministro que no es disciplinado no puede ejercer bien su ministerio. No puede ejercer bien el ministerio. Y hermanos, para ser disciplinados debemos aprender a distinguir 3 cosas, y se las quiero compartir en esta mañana. Debemos aprender a distinguir 3 cosas: lo prioritario, lo importante y lo urgente. Lo prioritario, lo importante y lo urgente. Si no aprendemos a diferenciar estas 3 cosas, no podemos llegar nunca a ser disciplinados. Sin duda, Pablo sabía cuál era su prioridad. Él quiere que Timoteo entienda cuál sea su prioridad. Pero no solamente eso. Hay cosas importantes también que hay que seguir haciendo en el reino del Señor. Y hay cosas urgentes. Aquí viene la virtud del ministro: aprender a diferenciar lo prioritario de lo importante
y lo importante de lo urgente. Eso es disciplina. Y esa es una enseñanza para toda la iglesia. La disciplina parte de la clasificación de estas cosas. De lo contrario, en lugar de estar haciendo lo prioritario, lo aprendíamos en el Sermón del Monte, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Si no aprendemos a conocer por las Escrituras lo que es prioritario, vamos a confundir las cosas, nunca vamos a tener disciplina. Así que se suma una implicación más, la disciplina. Pero hay otra, miren el versículo 5. Ese atleta debe competir legítimamente, no de cualquier manera. Él debe sujetarse a la norma de la competencia. Él no se puede presentar de cualquier manera a la competencia y asumir una victoria sin cumplir la norma. ¿Sabe lo que eso implica, verdad? Que el ministro del evangelio debe sujetarse a Cristo, quien fue el que lo comisionó. No puede ser recompensado, coronado, si su vida no fue una vida de continua sujeción a la palabra del Señor y obediencia. El pastor debe ser sujeto y obediente. Una de las maravillas de tener pluralidad pastoral es que, gústete o no, tienes que aprender a sujetarte a tu hermano. Es así de sencillo. Gústete o no, como pastor, debes aprender a sujetarte al otro pastor. Esa es una maravilla de la pluralidad. Hay una sujeción mutua, hay una obediencia mutua. Bueno, es que el ministro debe ser ejemplo de sujeción y obediencia para la iglesia, por supuesto. Recuerdan, hay un principio vital en el mundo y es el principio de la sujeción. Todo funciona porque todo está sujetado entre sí. Hay un principio de sujeción. En la Trinidad hay un principio de sujeción. En el matrimonio hay un principio de sujeción. En la iglesia hay principios de sujeción. Timoteo debe entender que debe sujetarse a la norma para poder desarrollar bien su ministerio. Hermanos, llevamos 4 implicaciones ya. Llevamos 4. Arduo trabajo. Deben ser hombres que trabajen, que sufran. Enfoque, deben ser hombres enfocados. 3, disciplina y obedientes. Pero hay una ilustración más, versículo 6. El labrador, para recibir los frutos, es necesario que trabaje primero. No toda la tierra es igual de amable con el que trabaja la tierra. No es igual de amable. Y es por eso que requiere demasiado esfuerzo, vamos a llamar diligencia. El labrador debe ser diligente a la hora de cultivar la tierra, y Timoteo seguramente entendía eso. Pero no solamente debe ser diligente, sino que el fruto no lo va a ver cuando él quiere. Hay un proceso. Así que el labrador no solamente debe ser diligente, sino que también debe ser paciente. 2 implicaciones más para el ministro. El ministerio debe ser diligente, no hombres pasivos, no negligentes, diligencia, pero también se requiere paciencia. Hay que aprender a esperar el fruto de la tierra. Hay que esperar. Y saben, hermanos, no queremos esperar. No queremos esperar. Y le voy a demostrar por qué no queremos esperar. Porque si usted escribe un WhatsApp, usted quiere que inmediatamente le respondan el WhatsApp. Si usted escribe un correo electrónico, usted quiere que inmediatamente le respondan el correo electrónico. Y si no, usted se enoja. Eso no es así. Es así. Vivimos en la era del afán. Todo tiene que hacerse ya. Ya. Necesito un empleado y lo quiero ya. O sea, no puedo esperar. Pero no me gusta esperar. Es que no hace parte de la naturaleza misma del hombre. Nacemos en pecado. Somos impacientes por naturaleza. Pero en el ministerio hay que aprender a ser
pacientes. Miren, hermanos, ¿cuántas veces no queremos que nuestro hermano cambie ya? Ya. Pero ¿cuántas veces lo he llamado? ¿Cuántas veces lo he recibido en consejería? Pero ¿cuántas veces me cuenta la misma historia? Y no cambia. Bueno, primero, el cambio no lo produce el pastor, ni el hermano, ni la hermana. El cambio lo produce el Señor. Y segundo, hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes. Bueno, hermanos, 6 implicaciones, yo creo suficientes. Créame, pueden haber más en el texto. Sin duda alguna pueden haber más. Pero estas son las 6 implicaciones que yo identifiqué en este pasaje. Pero usted puede enriquecerlas, puede ver otras más, no hay problema. Vamos a repasar esas 6 implicaciones. Una de ellas es el arduo trabajo. El ministro debe ser un fiel trabajador, debe estar dispuesto a sufrir, debe ser un hombre enfocado, número 2, debe ser disciplinado, número 3, debe ser obediente, número 4, debe ser diligente, número 5, y debe ser paciente, número 6. Timoteo, esta tarea no es fácil. Y por eso quiero que entiendas lo que implica la tarea de encargar a hombres confiables. Esa tarea no es fácil. Y no es fácil porque por algo está el versículo 7. Por favor, mírelo con atención, el versículo 7. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado, la consideración personal. Es necesario esto. El Espíritu Santo de Dios guió a Pablo para esto. Es tan importante, estas palabras son tan importantes para Timoteo, es tan importante para el relevo generacional, para la iglesia de todos los tiempos, que hay que considerarlas muy bien. Son palabras demasiado pesadas, son muy pesadas. Así que Timoteo, toma el tiempo. Tómate el tiempo para pensar estas cosas. Considera lo que te he dicho. Y el Señor te da entendimiento en estas cosas. Bueno, es que evidentemente ser llamado al ministerio no es un llamado fácil, lo vimos, ¿verdad? Hay un esfuerzo, hay unas características, hay unas implicaciones que son complejas. Así que no es para cualquier hombre. Debe ser un hombre que ha sido llamado por la gracia del Señor y ese llamamiento ha sido confirmado en su corazón y confirmado por la iglesia a la cual sirve. No es fácil, por eso debes considerarlo. Piensa estas cosas, reflexiona sobre cada una de las implicaciones de estas cosas, que el Señor te permita comprender el alcance y la profundidad del ministerio. Siempre es bueno, hermanos, tomarnos un tiempo. Siempre es bueno. Nunca está de más tomarnos un tiempo. Usted tiene derecho a tomarse un tiempo. Ahora no se quede ahí, tomándose el tiempo. Porque como lo aprendíamos, debemos ser diligentes. Pero nunca está de más tomarnos un tiempo. Cuando recibimos una propuesta, toma el tiempo para considerar estas cosas. Cuando en la iglesia te están haciendo una invitación a servir, toma el tiempo y considera estas cosas. Considera estas cosas. ¿Qué implica servir en la iglesia? ¿Qué implicaciones trae eso para mi vida, para la vida de mi esposa y para la vida de mis hijos? Mis hermanos, la falta de consideración personal en el desafío ministerial ha destruido familias. Ha destruido familias. ¿Por qué razón? Porque la prioridad viene a ser la iglesia y no la familia. Y esto se ha convertido en la descalificación de pastores. Porque primero no es la iglesia. Primero es el Señor y luego la familia. Esto hay que considerarlo muy bien. Es sumamente importante. Que el Señor nos dé entendimiento a nosotros también en todas estas cosas.
¿Qué hemos visto en este sermón? Hemos hablado de un encargo para hombres confiables. Hemos aprendido acerca del llamado urgente que sirve de antesala al encargo. Hemos comprendido las características del encargo que siguen siendo las mismas de hoy, las mismas características: ser fieles en el Evangelio, delegar hombres confiables, fieles e idóneos y seguir enseñando. Ese es el propósito. Hemos conocido por lo menos 6 implicaciones de muchas más para servir al Señor en el ministerio. Y por último, la consideración personal, que nunca está de más. Nunca está de más. Mis hermanos, quiero hacer un par de aplicaciones. Esto es lo que hemos entendido a un nivel particular para los pastores, pero sin duda hay aplicaciones amplias aquí para toda la iglesia, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Querida iglesia, no olvides que tú también eres responsable de ser fiel al encargo. El hecho de que tú no seas un pastor o el hecho de que no seas un predicador no quiere decir que tú no seas fiel al Evangelio. O sea, tú tienes que ser fiel al Evangelio. Y es por eso que te debes esforzar en la gracia. Es por eso que debes asistir fielmente a todos los espacios de capacitación. Es por eso que debes aprovechar la oportunidad que en la iglesia hay un área de formación. La formación continua, el crecimiento espiritual es necesario para ser fieles al Evangelio. Y esa es una labor de todos, no solamente de los pastores o líderes, es una labor de todos. Segundo, hermanos, ser personas confiables. Por favor, ser personas confiables. Esto nos compete a todos. ¿Recuerdan los requisitos para los diáconos para servir a la mesa? Hermanos, para servir a la mesa necesitaban estar llenos del Espíritu Santo, ser personas de buen testimonio y tener sabiduría para servir a las mesas. No tengas en baja estima el servicio que el Señor te ha dado donde Él te haya puesto. No lo tengas en baja estima, porque para el Señor no es cosa pequeña, ya que Él espera de ti un hermano o una hermana confiable. No lo tengas en baja estima. Que los pastores se defiendan, ellos allá. No, debemos ser ejemplo, pero toda la iglesia debe ser confiable. Desde la persona que está en la Secretaría General, el comité financiero, el tesorero de la iglesia, cada uno que hace un servicio, el de logística, el de música, todos deben ser personas confiables. Todos. El que dirige el culto de adoración debe ser una persona confiable. Porque estamos sirviendo al Señor. Estamos sirviendo al Señor. Y sé que aquí tenemos un gran desafío, hermanos. Hay un gran desafío. Ser íntegros, piadosos y santos no es fácil. Y usar bien los dones que el Señor nos ha dado tampoco es fácil. Pero el Señor nos dé entendimiento en todas estas cosas. Una aplicación más. Hermanos, organiza primero tu mundo interior. Organiza primero tu mundo interior. Muchas veces estamos tan afanados de organizar el mundo exterior que se nos olvida el mundo interior. Ese es un grave problema. Organiza primero tu mundo interior. Esto fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Ten tu mundo interior organizado y vas a poder ayudar a otros a organizar su vida. Recuerda, lo que es prioritario, no lo lleves a lo importante o a lo urgente, porque vas a tener desorden en tu mundo interior. Mira, hermanos, si en estas cosas no está el congregarte un domingo, tu mundo interior está desordenado. No olviden eso. Organiza primero tu mundo interior. Y un repaso final.
no olviden la fórmula. Creo que les va a ser de gran ayuda. C más C sobre T igual a C. Carácter más competencia probado en el tiempo, eso te debe hacer un hermano o una hermana confiable. Querido amigo que nos escuchas en esta mañana, el encargo fue lo que hoy escuchaste. Es la predicación del Evangelio, es lo que hacemos cada domingo, predicar el Evangelio, es lo que ha hecho la persona que te invitó a este lugar hoy. Seguramente ya te predicó el Evangelio. Ese es el encargo, querido amigo. Hoy estuviste al frente, enfrente de ese encargo. Abrázalo. Abrázalo. No dejes pasar esta oportunidad. Abrázalo. Abraza a Cristo. Cristo es el contenido del encargo. Abraza a Cristo. La obra de Cristo es el contenido del encargo. No rechaces este encargo, querido amigo. Quizá hoy tienes la oportunidad de arrepentirte y de ser salvo por ese Cristo, ese ejemplo supremo de fidelidad y de liderazgo. Es Cristo. No hay persona más confiable en el mundo que Cristo. En Él podemos confiar, amén. En Él está nuestra confianza. Demos gracias. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta predicación. Y te pido, Señor, que pueda ser muy útil para tu iglesia. Claro que somos débiles, Señor. Claro que cuando nos vemos de frente con un pasaje como este, hay muchas cosas que nos hacen falta. Pero lo hacemos en fe también. Lo hacemos confiando en que tú estás cerca, en que tú caminas con nosotros para ayudarnos en estas cosas. Ayuda, Señor, a tu iglesia. Ayúdanos a comprender que este encargo es para personas confiables. Y ayúdanos a crecer en la madurez espiritual. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.